Este lugar es la casa de nuestro Dios. Damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios por todo. Cuando nosotros miramos a la gente en todas las naciones, ya sea en el Asia, sea en Europa, sea en Latinoamérica, bueno, en todo el mundo, encontramos un gran problema. Es el sentido de orfandad de la gente. La gente se siente huérfana, así tengan su papá y su mamá, pero se sienten vacíos. Usted sabe que la orfandad se manifiesta en sentirse vacío. Nada lo llena, no lo llena el dinero, no lo llena los éxitos, los logros. Entonces esa orfandad se manifiesta en soledad, ¿cierto? Se siente solo la persona. También esa soledad, esa orfandad se siente en inseguridad. La gente se siente insegura. Ese sentido de inseguridad es la falta de la paternidad. Soledad, inseguridad. Es una persona insegura en todos los aspectos de la vida. Es una persona insegura en todo. Pero también esa inestabilidad. Las personas que no son estables en un trabajo, no son estables en una iglesia, no son estables en un hogar, sino que viven cambiando y cambiando, no tienen estabilidad. Hoy están aquí, mañana están en otra ciudad, se cansan en esa ciudad, van a otro lugar. Todo eso son secuelas de la falta de paternidad. ¿Cierto que sí? Bueno, todos esos aspectos y muchos más. Es decir, el mundo es un mundo de gente que se siente huérfana. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué la gente se siente huérfana? La gente se siente huérfana ¿por qué? Que aunque han tenido sus padres, ellos no han podido llenar las expectativas o las necesidades más bien de esas personas. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque hay una crisis de ser un buen padre. Hay padres que se fueron, ¿cierto? Nunca estuvieron, el padre ausente. Y hay personas que dicen, no, mi papá yo ni lo conocí, nunca lo vi en la vida, ¿cierto? Y quizás sea el caso de alguno de ustedes. Otros son los padres que aunque estaban, eran como si no estuvieran. Era lo mismo, era como el mueble, como un mueble en la casa. Y aunque estaba ahí, nunca representó una influencia, ¿cierto? Y algunos se acuerdan, mi papá estaba siempre ahí, pero era como un cuadro ahí, como un mueble, ¿cierto? Está el padre, bueno, hay diferentes tipos de padre. El padre que era violento, ¿cierto que sí? El padre que era borracho, que cuando llegaba a la casa todos se escondían. Bueno, tantas situaciones, pero todo eso ha producido en la gente ese vacío y esa soledad y esa inseguridad que se produce por la falta de un buen padre. Tremendo esto, ¿cierto que sí? Y quizá un porcentaje muy pequeño, un 10%, pueden recordar y decir, de verdad mi papá llegó a mi corazón, fue un padre de verdad y me ministró profundamente. Entonces, aunque hay el amor por el padre, pero también hay como ese rechazo hacia el padre, ¿cierto? La gente ama a su papá porque es su papá, pero dice, si mi papá me hubiera ayudado, ¿cierto? Y reprocha, pero en el momento que más lo necesite, ¿dónde estaba? Entonces hay esa insatisfacción, ¿cierto que sí? Entonces yo les invito a todos los que somos hijos, que no estemos pegados de eso, sino que le demos gracias a Dios por el que fue nuestro Padre, ¿cierto? Terrenal. Le demos gloria a Dios y si está vivo hoy, lo felicitemos, lo bendigamos. Y que si hay heridas, pidamos al Espíritu Santo que sane nuestras heridas y podamos perdonar y podamos bendecir. ¿Estamos de acuerdo? Porque resulta lo siguiente, aunque nuestros padres hayan fallado, dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Entonces que podamos entender eso, que Dios es un Padre perfecto, ¿cierto? Y podamos bendecir a nuestros padres, porque dice la palabra de Dios, que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que venga maldición sobre la tierra. Es decir, que tiene que haber una reconciliación generacional. Si su papá no pudo ser la persona que usted esperaba, usted no puede vivir toda la vida así.
¿cierto? Porque hay personas que viven toda la vida, mi papá no me ayudó, mi papá no me quiso, mi papá nos abandonó, y toda la vida viven así. Entonces hay que superar eso. ¿Cuántos me están escuchando? Ya hay que superar, hay que pasar la página, porque si seguimos en esa tónica no vamos a poder tener la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo podemos superar eso? ¿Cómo podemos superar eso? Entendiendo que tenemos un Padre perfecto que es Dios. ¿Cierto que sí? Y que nosotros entendamos que el único Padre perfecto es Dios, y que es el Padre que llena todos los vacíos, que suple todas nuestras necesidades, y que hoy nosotros le demos gloria a Dios por ese Padre maravilloso que es Él. Y por eso quiero que miremos brevemente y de una forma muy sencilla el Salmo 23, y que miremos a Dios como nuestro Padre, algunas características de Dios como Padre para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Este salmo ha sido llamado la perla de los salmos. Es el salmo que todos conocen, que alguna vez lo han escuchado, que alguna vez lo hemos leído. La perla de los salmos. ¿Por qué la perla? Porque es un tesoro realmente, es una maravilla, es una joya. Leamos el Salmo 23, ¿cierto? Entonces, pongámonos en pie y lo leemos con ánimo, con gozo, ¿cierto que sí? A ver, ¿cuántos ya tienen el Salmo 23? Eso, los que traen Biblia, los felicito. Dice la palabra de Dios, ¿listos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. Jehová es mi pastor, nada, no tan rápido, no tan rápido. O sea, cuando usted lea la Biblia, yo sé que hay unos que leen súper rápido y yo los admiro. Yo leo y ellos ya van adelante como 4 pasos. Pero la Biblia es como cuando usted está saboreando algo delicioso. Usted tiene que ponerle acento a cada palabra, usted tiene que deleitarse en cada expresión, y como que ese paladar espiritual usted deleita, o sea, no de afán, esto no es de leer mecánicamente. ¿Listos? No los regañé, solo los animé. ¿Listos? Amén. A ver, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Padre, te damos gracias por este hermoso salmo. Señor, gracias porque tú eres nuestro pastor, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Padre, Dios. Te damos la gloria, Padre maravilloso, Padre glorioso. En este momento, Señor, te queremos rogar que tú traigas esa paternidad a nuestro corazón, que nadie se sienta huérfano, que nadie se sienta abandonado, solo, que nadie se sienta que no tiene ese apoyo, sino que tú seas, Señor, el Padre, Dios mío, ese Padre que llena nuestro corazón. Señor, que esa convicción hoy se desate en nuestras vidas, que esa convicción hoy, Señor amado, sea una realidad en nuestras vidas, y que nos alegremos y que nos gocemos en ti. Señor, te damos gracias por nuestros padres que nos diste aquí en la tierra. Señor, gracias por ese papá, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Y si alguna situación ellos no pudieron suplir, Señor, de todos modos te damos gracias, porque a través de esto hoy te podemos conocer como ese Dios maravilloso. Oh, revélate a nosotros, Padre. Señor, que podamos siempre entender que tú eres nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a estar en nuestros asientos. Antes de leer el Salmo, o ya lo leímos, antes de explicar un poco el Salmo, es importante entender que cuando el Señor Jesucristo vino,
El Señor Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Y hay más de 200, como 240 referencias a Dios como Padre en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento solo hay 5 menciones de Dios como Padre. Solo 5 menciones de Dios como Padre en el Antiguo Testamento. Y no menciona a Dios como Padre personal, sino el Padre de la nación de Israel. ¿Cierto que sí? O sea que en el Antiguo Testamento Dios no se reveló como el Padre de cada persona, sino el Padre de una nación. Pero en el Nuevo Testamento usted observa que el Señor Jesucristo siempre dice: yo he venido de mi Padre, yo voy al Padre, mi Padre, y Él siempre habla de su Padre, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Él vino a revelarnos al Padre, que no lo conoció el pueblo judío, sino que lo conocemos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice: a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? A través de la fe en el Señor Jesucristo, a través de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Cuando nosotros no estamos en Cristo, vivimos en la orfandad, ¿cierto? Porque somos ajenos al Padre, al amor del Padre. Pero cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, creemos en Él, nos entregamos a Él, vivimos para Él, Él nos hace hijos de Dios. ¿Cierto que sí? No solo criaturas, sino hijos. Aunque la gente no cristiana dice que son hijos de Dios, pero no disfrutan de su Padre, porque Dios no es su Padre en realidad. Pero cuando hemos conocido a Jesucristo, Dios nos ha hecho sus hijos. Ahora Él es nuestro Padre y disfrutamos de la paternidad de Dios en nuestra vida. ¿Cierto que sí? Entonces, qué importante es esto, que Dios es nuestro Padre. ¿Y qué es más importante en esta vida? ¿Ser un gobernante de un país? ¿Ser un consumado empresario? ¿Ser un exitoso artista? ¿Ser una persona que ha logrado muchas cosas? ¿O qué es más importante? ¿Ser hijo de Dios? ¿Qué es más importante que ser hijo de Dios? Nada. Y no importa quién sea usted, dónde haya nacido, si es importante en este mundo o no, si lo quieren o no, ¿cierto? Porque a veces a uno no lo quieren, pero uno debe entender que Dios sí lo ama. ¿Sí me hago entender? Porque muchos dicen: nadie me quiere, todos me rechazan, nadie quiere, ni me saludan, y esos lloran. ¿Cierto que sí? Pero nosotros no lloramos por eso, porque sabemos que Dios nos ama, porque Él es nuestro Padre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, la gente que no conoce al Señor Jesucristo vive muy afligida, vive muy triste. ¿Por qué? Porque sienten mucho rechazo. Pero nosotros no sentimos rechazo porque Dios nos ha dado el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea que no hay rechazo, sino hay adopción, hay aceptación, hay amor. Dios es nuestro Padre. Y si usted ha venido hoy, quizá por primera vez, por tercera vez, pero no ha recibido al Señor Jesucristo, le invitamos que hoy lo reciba para que usted sea un hijo de Dios y empiece a experimentar la paternidad de Dios en su vida. Entonces vamos al Salmo. Entonces, ¿qué produce Dios como Padre en nosotros? Vamos a mirar. Dios como Padre suple todas nuestras necesidades. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué le parece? Eso no es cualquier cosa. Dice que nada me faltará. Entonces, hay necesidades en el ser humano, ¿cierto? Tremendo. Pero recordamos cuando éramos niños quizá y había pobreza en la casa. Yo digo mucho esta expresión de no hay plata, ¿cierto? Decía: papá, tengo el pantalón ya muy, me hago entender, ¿no? Para pasar pantanos, necesito un pantalón nuevo. ¿Qué decía el papá? No hay plata, ¿cierto que sí? Los zapatos rotos, papá, necesito unos zapatos. Entonces decía: no hay plata, quizá en algunos casos. Y a veces ustedes tienen una necesidad y va a orar y hay una vocecita que le dice: no hay plata,
Pero no es así, porque nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Todo lo que hay en este universo le pertenece al Señor. O sea que sí hay. Él tiene todo lo que usted necesita. Por eso Dios ha implementado la oración. ¿Cierto? Dice, clama a mí y yo te responderé. La palabra dice, pedid y se os dará. Entonces usted tiene a ese Padre maravilloso que es Dios. Hay que orar y hay que decirle, Señor, yo tengo estas necesidades. Por ejemplo, necesito que llenes mi corazón porque me siento vacío, me siento triste, me siento afligido. Señor, por favor, consuélame. Él suple nuestras necesidades emocionales. ¿Cierto que sí? La soledad, la inseguridad, el temor. Entonces, cuando falte algo en sus emociones, algo, o sea, la seguridad, la certeza, la convicción, dígale, Padre, llena este vacío emocional en mi vida, porque nada nos faltará, nada bueno. Las necesidades físicas, ¿cierto que sí? El alimento, el vestido, la provisión. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces Dios quiere suplir todas nuestras necesidades, porque dice la palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, qué tremendo esta pequeña frase, pero tan poderosa, ¿cierto que sí? Dice que nada me falta, ¿cierto? Pero entonces hay gente que es adicta, por ejemplo, al internet. Entonces dice, el internet es mi pastor, todo me faltará, ¿cierto que sí? Entonces, cuando hay otro Dios que no es Dios, hay escasez, hay limitación. Pero cuando Jehová es su Dios, Él es su pastor y es su Padre, nada nos faltará. Usted debe, y yo también, confesar esto: Señor, gracias porque tú eres Jehová, mi proveedor. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh. Jehová, ¿qué? Mi proveedor. Él provee todas las necesidades, pero yo tengo que confesar eso: Señor, tú eres mi Padre, y yo confieso que en esta necesidad que tengo, esta deuda que tengo que cancelar, este compromiso que tengo que cubrir, yo confío y yo confieso que tú eres el proveedor. ¿Cierto que sí? Gracias a Dios, yo puedo testificar que siempre el Señor ha provisto durante tantos años que lo hemos caminado con Él, y siempre ha provisto. Sí, siempre ha provisto milagrosamente, pero Él es el Padre de todos nosotros. Entonces vamos a empezar a creer esto para que se reactive los recursos económicos también. ¿Cierto? Dice que el Señor nos dará todo lo que necesitemos y que suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Esto es muy importante entenderlo esto. Usted confiese que en su vida de empresa, su vida laboral, que en todo lo que usted hace hay provisión abundante, porque el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Cuántos lo confesamos? Que nosotros podamos confesarlo, darle la gloria a Él y decir gracias porque tú suples a todas nuestras necesidades. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias porque tú eres nuestro proveedor. Señor, gracias porque nada nos falta. Hoy creemos esta palabra, hoy, Señor, la confesamos. Hoy, Señor, recordamos y creemos esta palabra, Señor. Padre, yo te quiero rogar que tú te manifiestes trayendo provisión abundante a todo tu pueblo. Señor, que toda escasez se vaya y venga la abundancia tuya a mis hermanos, a mi propia vida, a nuestras familias, Señor. Oh, tú eres nuestro Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, que se desate la abundancia, Señor, en las empresas de los hermanos, en sus emprendimientos, Señor, en sus talleres, Señor, en sus negocios, en sus empleos, en todo lo que ellos hacen, se desate, Señor, esa abundancia. Señor amado, también desata la abundancia en su estado anímico, que haya gozo, que haya paz, que haya tranquilidad. Dios mío, lo que ellos necesitan como familia, Señor, la paz, la armonía,
lo que ellos necesitan intelectualmente para rendir en sus estudios, en todos los aspectos. Señor, gracias, gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro pastor, nuestro Padre. Nada nos falta. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. En segundo lugar, dice el Salmo, cierto que sí, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, que el Señor trae descanso a nuestra alma. Hay gente que está cansada de vivir. Y quizá hay alguien aquí que dice, no, yo ya no quiero vivir más. No vale la pena. Quizá alguno está cansado de su familia. Y dice, no, esta familia me tiene aburrido, ¿cierto? Alguno quizás está cansado del trabajo que tiene. Dice, no, este trabajo es un problema para mí. Y se siente cansado, está en crisis, vive en crisis, cierto que sí. Y hay gente que en esa crisis, en vez de venir al Señor, se suicidan. Hay algo que te ha cansado, quizá tienes un problema con alguien, problema judicial, cierto, porque a veces hay problemas judiciales que duran años. No sé si les ha pasado. Y esa demanda, contrademanda, recontrademanda, y eso es un problema tremendo. A mí me toca responder, digamos, por algunas propiedades de la Misión Panamericana, algunos contratos laborales también de pastores, y a veces hay demandas, contrademandas. Eso es tremendo, eso es desgastante, cierto que sí. Yo no sé a usted qué le está afligiendo y qué lo tiene ya cansado. Quizá ese problema, esa situación. Dice que el Señor nos da descanso. Pero recuerde que el Señor dijo, venid a mí, que vengamos a Él, todos los que estamos trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. Que dejemos nuestras cargas a Él, déjale tus problemas. Dile, Señor, dame ese descanso. Yo no sé cuántas aflicciones, aún enfermedad, situación difícil, ven hoy al Señor y entrégale toda preocupación y dile, Señor, yo recibo el descanso que tú me das. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos descansar en Él? Deja tus cargas en el Señor. ¿Qué cargas traes en esta mañana? ¿Qué preocupación te está afligiendo? Quizá con algún familiar. Deja esa carga hoy ante Él y deja que Él te dé descanso. El Salmo, Mateo 11, 28, ya dijimos, que vengamos a Él y Él nos hará descansar. Bendito Dios eterno, todo lo que nos aflige hoy, Señor, lo traemos a ti. En el bendito nombre del Señor Jesús, traemos, Señor, todo aquello que es una carga, que es una preocupación, que es una carga pesada. Señor, dejamos a tus pies toda aflicción, toda culpabilidad, toda carga de pecado, Señor, toda carga de maldad. Deja esa carga de pecado a los pies del Señor. Dejamos todo aquello que es malo, Señor, lo dejamos a tus pies. Da descanso a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús lo rogamos. Gracias a Dios. Amén. Versículo 3 del Salmo nos dice la palabra de Dios: confortará mi alma, ¿cierto? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero dice que Él nos da fortaleza. Fortaleza, ¿cierto que sí? Confortará mi alma quiere decir fortaleza. Él nos da fuerza. Hay un versículo que dice que Él nos dará fuerzas como las del búfalo y que seremos ungidos con aceite fresco. Usted le puede decir hoy al Señor: Dios mío, tú eres mi Padre, tú me das fortaleza, tú me das fuerzas para poder seguir adelante. Dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Como las águilas levantarán alas como las águilas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Gloria a Dios. Dios es el Dios, el Padre, que nos da fuerza, nos da fortaleza, ¿cierto que sí? Nos da fuerza para poder seguir adelante. Qué importante es esto. Los jóvenes flaquean y caen, dice la palabra de Dios, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Ahora, pero quiero hacer énfasis en esto. Quiero decirles que nosotros debemos fortalecer nuestra relación con Dios como Padre, porque nosotros podemos decir: tú eres el gran creador,
Tú eres el juez eterno. Tú eres el Señor de toda la tierra, y todo eso es verdad. Tú eres el que juzgarás a los vivos y a los muertos, eso es verdad. Tú eres el Señor de las naciones, y eso es verdad. Pero yo tengo que relacionarme con Él también como: tú eres mi Padre que me amas. Que si me hago entender, no el Dios de todo el universo, el Dios, sí lo es, por supuesto, el Dios de toda la tierra, sí lo es, el Rey de Reyes, sí lo es, pero también tenemos que aprender a relacionarnos en que: Señor, tú eres tan grande, pero tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Es decir, que no es algo como, por ejemplo, los musulmanes, que cuando los musulmanes oran a su Dios, que es Alá, que no es el mismo Dios de la Biblia, aunque ellos dicen que es el Dios de la Biblia, no lo es. Ellos gritan: Alá, Alá, así es su oración, Alá. ¿Y por qué dicen Alá? Porque su Dios está lejos, pero nuestro Dios está cercano, está en nuestro corazón, está con nosotros todos los días. Es el Dios que se ha hecho cercano, es nuestro Padre. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué tenemos que cultivar? Nuestra relación personal con nuestro Padre celestial. Entonces, nuestra oración tiene que cambiar. ¿En qué sentido? Que muchas veces, pues sí, hay oraciones diferentes en cada caso. Por ejemplo, hay oraciones de guerra espiritual, ¿cierto que sí? Hay oración de intercesión por los que están perdidos. Hay oración por alguien que necesita un enfermo. Hay un tipo de oración, pero también hay una oración de intimidad en la cual usted habla con Dios como Padre, ¿cierto? Y usted le dice: Padre, yo te estoy pidiendo que me des fortaleza. Estoy cansado de esta situación. Necesito fuerza. Dame fortaleza. Y el versículo sigue el versículo. Estamos en el versículo. ¿Me ayudan? Estamos en el versículo 3. Confortará mi alma, fortaleza. Pero dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Señor Padre, necesito que me guíe. ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta situación? Esta persona se está portando así. La otra persona también me está haciendo la guerra. Me tienen ahí como en una encrucijada. ¿Qué hago, Señor? Entonces usted, como un hijo, le habla al Padre, ¿cierto? Es una oración diferente, ¿cierto que sí? Entonces no le va a decir: Padre, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, Señor, ¿qué hago? Sino que le va a decir: Señor, ¿qué hago? ¿Me quieres decir qué hago, Señor? Porque está hablando con su papá. Amado Padre, ¿qué hago? Hábleme, Señor, ¿qué debo hacer? Esta señora Barbarita es tremenda, Señor. Mire que ninguna Barbarita hay aquí. Gracias a Dios. Yo busco nombres que no muy comunes para que. Señor, esta señora Barbarita es muy chismosa, Señor, y me ha metido en tantos problemas. Pero, Señor, es que es chismosa, Padre, es verdad. Entonces el Señor le habla: no le diga así, perdónela, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con ella, Señor? Mire que me metió en problemas allí en el conjunto, me metió en problemas en la empresa. Yo quisiera enviártela, Señor. Padre, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Entonces, usted le está pidiendo al Señor en este caso, que le dé fortaleza, pero también le está pidiendo guianza. Dice que nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué hago, Señor? Y si usted tiene esa intimidad con el Padre le va a mostrar qué hacer. ¿Cierto que sí? ¿Qué hacer? ¿Qué hago con esta deuda? Señor, debo tantos millones, me acosan, me están molestando. ¿Qué hago? Padre, ¿qué hago? Deme guianza. Y tenemos que aprender a oír al Padre. Porque si imagínense que tenemos un Padre y no lo escuchamos. Tenemos un Padre, pero vivimos como huérfanos. Tenemos un Padre y es como si Él no existiera. Y muchos cristianos viven así o vivimos así.
porque como si no tuviéramos papá, como si fuéramos huérfanos. Entonces es importante que nosotros fortalezcamos nuestro vínculo con Dios como Padre, porque Él nos ha hecho sus hijos. Y dice que Él nos da guianza. ¿Cierto? Dice que como se compadece el Padre de los hijos, así se compadece el Señor de sus siervos. Dios es compasivo, es misericordioso. Yo le quiero rogar el favor, restaure la comunión de Dios como Padre. Y quizás es muy ajeno a usted, dice que yo no tuve papá. Dice, yo desde los 5 años, desde los 7 años estuve, a algunos les tocó en el campo con un machete, ¿cierto? Trabajar. Dice que yo no tuve papá. Sí, no tuvo papá, pero ahora sí tiene papá. ¿Cierto que sí? Ahora sí tiene papá. Entonces diga dónde está, ahora sí tengo papá. Vuélvalo a decir, ahora sí tengo papá. ¿Y quién es su papá? El Dios maravilloso, el creador del universo, pero que es también cercano a usted. Que es el dueño de todo, pero es cercano a usted. Es su papá, es su papá. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos. Entonces dice que Él nos da guianza, ¿cierto? El versículo 4 dice, versículo 3, por sendas de justicia me guiará por amor de su nombre. Entonces el anterior era que el Señor nos da fortaleza. El versículo, en la parte final del versículo 3, es que Él nos da guianza. Pero también nos da confianza en medio de las dificultades. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recuerda que al iniciar el año enseñamos un tema que dice el tesoro más importante. ¿Y cuál es el tesoro más importante? La presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice que no tendremos temor porque Él estará con nosotros. Y sabe que la palabra de Dios enseña que Él nunca nos deja. ¿Tiene temor ahora? ¿Tiene temor por amenazas? Tremendo, hoy en día Colombia se ha vuelto más difícil, ¿cierto? Están diciendo que van a extorsionar las iglesias. Y entonces, ay, qué miedo, ¿cierto? Otros que tal cosa, que ese cáncer, que es un cáncer incurable, le han dicho. Qué miedo, ¿cierto? La gente siente temor. Ve que el esposo como que no se está portando muy bien y dice, ¿y qué tal que se vaya? Qué miedo, ¿cierto? Ve que ya se le está cayendo el cabello y le salen unas canitas, dice, ay, qué miedo que voy a ser un viejito. No, qué miedo, no. El Señor siempre está con nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Nos guiará por sendas de justicia, pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Tenemos que superar aún el temor a la muerte. Dice que la gente, antes de que viniera el Señor Jesucristo, estaba sujeta por temor a la muerte. Estaba sujeta al diablo por temor a la muerte. Claro, es que la muerte no es cualquier cosa. ¿Cierto que sí? Y la gente vive bajo ese temor. Pero cuando el Señor es nuestro Padre, podemos vencer ese temor, porque dice este salmo, lo dice el salmo, no lo digo yo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia del Señor, Dios de nuestro Padre, quita todo temor. ¿Tienes un temor? ¿Tienes un temor? Porque a veces hay esos temores a la enfermedad, ¿cierto? Se murió alguien de cáncer, dice, ¿y cómo le empezó? Dice, no, le empezó con un dolor aquí. Y entonces dice, ay, a mí también me duele ahí. ¿Cuánto les ha pasado así? El temor, ¿cierto que sí? Y dice, ¿y cómo le empezó? No, que le empezaron como unas palpitaciones. Ay, a mí también me ha dado eso. Así somos, pero es el diablo metiéndole terror, metiéndole temor, porque el diablo es mentiroso y quiere tener temor, pero el Señor se lleva los temores. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Bendito Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús,
Padre, nos colocamos en tus brazos, dejamos que tú nos abraces y se va el temor de nuestra vida, Padre. Todo temor que haya en mis hermanos, Señor. Todo temor que haya en nosotros, en mí también, Señor, porque el ser humano tiene temores. Pero, Señor, todo temor se va de nuestra vida, porque tú estás con nosotros, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Dígale: Señor, tú estás conmigo. Yo te entrego mis temores, Señor. Tómame en tus brazos, Señor. Todo temor se va, Señor. Todo temor se va. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús, echo fuera el temor, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos confianza. Pero mire tan bonito esto, porque tú estarás conmigo, pero hay dos elementos que tiene Dios para nosotros. Dice: tu vara y tu callado. ¿Qué produce la vara y el callado? ¿Por qué no tenemos temor? Primero, por la presencia de Dios como Padre, pero también por su vara y su callado. Primero pensemos en el callado. ¿Qué es el callado? El callado es como un bastón largo, pero tipo, sí, un bastón, que tiene una curvatura. ¿Sí me hago entender? Ese es el callado. El callado es se han visto que a veces representan a los pastores con una vara así larga y pero es más alta aún que el mismo personaje. Resulta que cuando una oveja se iba a ir a un abismo y quedaba allá y el pastor no alcanzaba porque estaba muy lejos, entonces agarraba el bastón o el callado, ya recuerde que es curvo, y entonces la engarzaba de aquí a la oveja y la sacaba del peligro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese bastón o ese callado habla del amor del Señor librándonos del peligro. Cuando la oveja se iba ya saliendo mucho, estiraba el callado y la hacía volver. Ese callado representa que Dios nos ama y nos libra del peligro y nos hace volver a la seguridad que hay en Él. Tremendo, ¿cierto? Entonces, no temeré porque su presencia está conmigo, no temeré porque Él tiene un callado que me atrae, pero no temeré también porque tiene una vara. ¿Y para qué es la vara? ¿Cómo? Para la corrección de la oveja. ¿Cuántos necesitamos que Dios nos corrija a veces? ¿Sí o no? No. ¿Cierto? Una vez una joven estaba portándose muy mal y entonces el papá era un adolescente. Entonces el papá tomó una vara y le dio como 3 varazos. Y entonces le dolió y lloró y dijo: pero gracias, papá, porque lo necesitaba. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que hay momentos en que bueno, nadie quiere eso, yo no quiero eso, pero cuando es necesario, es necesario. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos perdamos. Y dice que como el Padre disciplina a los hijos, así disciplina también el Señor a sus hijos. ¿Para qué? Para que seamos corregidos y no nos vayamos por caminos de muerte. ¿Cierto que sí? Entonces, qué importante es entender que cuando el Señor nos disciplina, Él dice: yo lo hago porque te amo. Y muchas veces Dios nos disciplina, y gloria a Dios porque nos disciplina. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios porque nos disciplina, porque si no nos disciplinara, no los tendría como hijos. ¿Cierto? Dios no disciplina a los que no son sus hijos, pero a los que son sus hijos sí los disciplina. Y le dice: ya le dije que está haciendo mal. Primero nos amonesta, pero sigue haciendo lo malo. Entonces dice: pues te voy a disciplinar porque no quiero que te vayas al infierno, no quiero que te destruyas. Y entonces Él nos disciplina. Y dice la palabra de Dios que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero con el tiempo produce alegría y gozo. ¿Por qué? Porque Dios nos libró de ser destruidos, nos hizo volver a su camino. Gloria a Dios por su disciplina en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito el Señor. Le damos la gloria a Dios porque esa disciplina también habla de ese Padre. El callado habla de su amor y la vara habla de su disciplina.
Es decir, que necesitamos eso. Sí, Dios nos ama, pero a veces no solo es decir Dios me ama, Dios me ama. El amor también se manifiesta cuando Él tiene que corregirnos. Y gracias a Dios porque nos corrige, porque no vamos a ser destruidos, porque Él es un Padre que nos ama y nos corrige porque no quiere que seamos destruidos. Hermanos, fortalezcamos nuestra comunión con nuestro Padre Celestial y digámosle: Señor, gracias porque tú eres mi Padre, que tú siempre me estás guiando. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esos dos elementos son importantes: la autoridad y el amor de Dios. No solo el amor, no solo la autoridad, sino todo en un conjunto, y la presencia de Dios. Que se vaya el temor. ¿Cuántos dicen amén? Que se vaya el temor. Se tiene que ir. ¿Por qué? Porque su presencia está con nosotros, porque su vara y su cayado nos infunden aliento, porque nos hemos sometido a Él. Quizá usted tiene temor porque ha cometido pecados y usted está teniendo miedo que esos pecados lo alcancen y lo despedacen. Pues muy sencillo, dígale: Señor, perdóneme porque yo incurrí en este pecado. Perdóneme, Señor, porque yo hice esto, hice tal cosa. Le pido y le ruego que me perdone, pero Señor, restáureme. ¿Cuántos me están escuchando? Quizá usted tiene miedo, tiene temor porque ha vivido una vida de pecados, de maldad, y usted tiene esa inseguridad y dice: ¿cuándo será que me va a caer un gran problema porque he vivido en maldad? Pues por supuesto, sí, el resultado del pecado es la destrucción. Pero ¿qué pasa cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos? Dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces no viva en culpabilidad, no viva en temor por los pecados y los errores cometidos, sino que vengamos al Señor y le digamos: Señor, yo he hecho esto, te ruego que por favor me perdones, lávame con la sangre de tu precioso Hijo y que esa maldad quede borrada por esa sangre, y yo no quiero seguir pecando, yo quiero vivir en santidad para ti. Te ruego, Señor, que quites las consecuencias de mi pecado, ¿cierto? Porque los pecados traen consecuencias, pero en su infinita misericordia le podemos pedir: Señor, por favor, quita toda consecuencia de mi maldad y restáurame, porque tú eres mi Padre y yo te amo y yo quiero estar cerca de ti. ¿Cuántos queremos estar cerca de Él? Claro, no es que es nuestro papá. No hagamos como esos hijos rebeldes que dicen: eso es problema suyo, y viven su vida y no se acuerdan de su papá. No seamos así con Dios, porque Él es un Padre bueno. ¿Qué mal nos ha hecho Dios? Hay gente que se pone brava con Dios. Levanten la mano. Hoy no vinieron. Yo me imagino que algunos de ustedes se han puesto bravos con Dios. Señor, ¿y por qué no me dio la Toyota que yo le pedí? ¿Cuántos me están oyendo? ¿Y por qué no me la dio? ¿Y por qué no me la dio? Le dice: hijo, ibas a tener un accidente y te ibas a matar, por eso no te la di. Hijo, habían unas cuantas malignas por ahí y te ibas a perder con ese carro. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tal cosa no me dio eso que yo le pedí? Señor, yo quería ser rico, rico, rico. Y el Señor le dice: ¿sabe qué, hijo? Usted con un poquito de plata ya se marea, ya se siente, mejor dicho, la superestrella. Entonces es mejor que vaya madurando, y cuando ya esté bien madurito, le voy a dar lo que le quiero dar. Espere, no se afane tanto, ¿cierto? Y los que trabajan, digamos, en cuestiones de gobierno: Señor, ¿por qué no logré esa curul? Señor, ¿por qué no logré llegar allá? Hijo, tienes que irte formando, porque quizá llegabas allá y te ibas a olvidar de mi palabra. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Diga conmigo: todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Lo confesamos o no lo? Todo ayuda para bien. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque mi vida está bajo tu autoridad.
bajo tu mano y bajo tu guianza. Gracias, Señor. Bendito el nombre de Dios. Entonces, por eso entonces dice que Él nos guía, ¿cierto que sí? Vamos a continuar y vamos a ir con, gracias, hermano. Eso es de Dios, dijo un hermano. ¿Verdad de Dios? Sí, está muy rico. Vamos al versículo 5. Diga, pero antes de leer el versículo 5, diga: Dios es mi Padre. Él me ama. Y yo lo amo. Amén. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea que el Señor nos vindica. ¿Cierto que sí? Él adereza mesa para nosotros delante de nuestros angustiadores. No se preocupe, Él coloca una mesa abundante y usted está contento, está feliz porque tenemos la bendición de Dios. Nosotros vivimos tranquilos porque Dios es el que nos bendice. ¿Cierto que sí? ¿O quién es el que nos bendice? Pues Dios. Él es el que nos bendice, ¿cierto? Y nosotros estamos contentos por la bendición de Dios, pero muchos ven y tienen que ver en nosotros que somos bendecidos por Dios. Así lo nieguen, así nos ataquen, así hablen y digan, pero tienen que reconocer que usted es un bendecido, una bendecida de Dios. ¿Por qué? Porque usted es una hija, un hijo de Dios. Entonces dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que nos bendice y aún nuestros enemigos tendrán que ver que somos muy bendecidos para la gloria de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? Démosle un aplauso al Padre. Gracias, Padre, gracias, Señor. Oh, gracias. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mire que los viernes empezamos una serie que se llama El Río de Dios. Quiero invitar a los hermanos de Bonanza que vengan, les queda cerca, cierto que sí, los que viven aquí, los que viven lejos también vengan. Es un tema muy hermoso. ¿Cuántos estuvieron el viernes? Uy, un buen grupo. ¿Les gustó la enseñanza? Sí, porque es la palabra de Dios, la Biblia. El río de Dios. Y una de las cosas que habla del río de Dios es que el río de Dios en el Edén regaba la tierra, pero que ese río tenía 4 brazos. Y uno de esos ríos, creo que era, ¿cuál? ¿Me ayudan? Dice que es un río que rebosa. Y citamos el Salmo 23 precisamente. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos hace rebosar con su Espíritu Santo. Nuestro Padre nos unge con el Espíritu Santo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Nos unge con aceite, coloca ese aceite, pero esa unción no es algo superficial, sino es algo que rebosa. Es como cuando usted agarra un vaso, ¿cierto que sí? Y usted le echa agua hasta la mitad, no está lleno. Después le echa más agua, ya está lleno, pero para que rebose, ¿qué quiere decir? Que le sigue echando agua y entonces el vaso se llena. ¿Y qué pasa? ¿Para ahí? No, el vaso se llena y empieza a regarse. Es decir, o sea, empieza a rebosar. Quiere decir que empieza a rebosar. El Padre Dios nos hace rebosar de su Santo Espíritu. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Démosle la gloria a Dios. Gracias, Padre. Oremos por eso. Padre, haznos rebosar de tu Espíritu Santo. Úngenos, Señor. Que nuestra copa esté rebosando, Señor, de gozo, de bendición, Señor, de tu unción. Que nuestra copa rebose, oh carabayán, darababaya. Que nuestra copa rebose, Señor. Rebose, Señor, el gozo. Rebose tu presencia. Que la copa rebose para la gloria de Dios. Ora barabachaya. Y entonces hago el anuncio también. Los viernes estamos en la serie El Río de Dios. Es algo especial, como el río de Dios rebosa en nuestras vidas. El río Guión. Gracias, hermanas Zenaida. Esa hermana está ahí, ¿cierto?
es el río de Dios. El viernes, los viernes estamos, entonces el río, un brazo se llama guión, que dice que rebosa, un río que rebosa. El Padre hace que rebosemos del Espíritu Santo. Rebosando, mi copa está rebosando. ¿Cuántos confesamos? El Señor es mi Padre y mi copa rebosa. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Entonces concluye el Salmo diciendo así, versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mira, amados hermanos, por favor, cuando usted ore, diga: hoy el bien y la misericordia me siguen porque Dios es mi Padre. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. En uno de los ayunos, que también los invitamos, el ayuno es un tiempo muy hermoso aquí en esta iglesia, se compartía el tema de que hoy es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, y precisamente tiene que ver con esto. ¿Qué quiere decir? Que nuevas son cada mañana sus misericordias, que cada día Dios tiene un nuevo milagro para usted. Lo estamos viendo en el ayuno hace unas 2 semanas. Les invitamos al ayuno los martes. Entonces dice la palabra de Dios: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque nuestro Padre tiene todos los días un nuevo milagro para nosotros. Cada día hay un nuevo milagro. Cada día hay una nueva obra buena para usted. Cada día es un día de bendición de Dios para nosotros. Por eso, cuando usted empiece su día, digámosle: Señor, hoy el bien y la misericordia me siguen. Y al otro día también va a decir: hoy es un día de bendición, el bien y la misericordia me siguen, porque el Señor es mi pastor, porque Él es mi Padre. Hoy la bendición de Dios todos los días. Confesemos esto. Señor, gracias por todas las bendiciones que en este día tú tienes para mí. Yo le digo al Señor: gracias, Señor, porque en el día del Padre hoy voy a ser muy bendecido. Ya empecé desde ayer, ya me enviaron regalos mis hijos y me invitaron a almorzar y todo. Soy muy bendecido porque hoy el bien y la misericordia me siguen hoy. Dígalo usted allí donde usted está: hoy el bien y la misericordia le siguen. ¿Lo puede confesar? Dígalo: hoy el bien y la misericordia me siguen. Pero dice la palabra que no solo hoy, sino el bien y la misericordia me seguirán todos. Diga: todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Todos los días usted vive bendecido, porque Dios es su Padre. ¿Amén o no amén? Todos los días somos bendecidos porque Él es nuestro Padre. Todos los días somos bendecidos. No diga: todos mis días son una aflicción, ¿qué problema? ¿Qué voy a hacer? No, todos los días somos bendecidos por Dios. Vamos a orar por esto un poquito. Padre, gracias porque hoy somos bendecidos. Gracias, Señor, porque nos esperan cosas buenas, nos esperan bendiciones en este día. Este día ya empezó, ya va avanzando, pero hoy tu bendición viene. En el nombre de Jesús anulamos toda maldición. En el nombre de Jesús cortamos las maldiciones, las anulamos y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Ahí donde usted está, dígalo: yo corto toda maldición sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi salud, sobre mi vida espiritual, sobre mi vida emocional, sobre mi vida integral. Diga: en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo me guarda de toda maldición. Y viene bendición, viene bendición. Diga: viene bendición porque Dios es mi Padre. Este día es bendecido, todos los días son bendecidos. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de maldición, toda hechicería, toda brujería, toda oración de maldición contra nosotros. La reprendemos en el nombre de Jesús. Y declaramos que el bien y la misericordia nos siguen todos los días para la gloria de Dios. Amén. Bueno, y vamos ahora a lo último.
y en la casa del Señor moraré por largos días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces lo podemos aplicar, una aplicación. Cierto que siempre estaremos en la iglesia del Señor, que nadie nos podrá sacar de la iglesia, que nada nos podrá sacar de la iglesia de Dios. ¿Cuántos lo confiesan? Hay gente que caminó con Dios y asistía a una iglesia y hubo alguna cosa y nunca volvieron, pero hoy confesamos que nosotros no somos esas personas, sino que somos gente que siempre estamos en la casa de Dios y que el diablo no nos podrá sacar. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue el que nos plantó. Y dice la palabra, toda planta que plantó nuestro Padre, nadie la podrá desarraigar. Y nosotros somos plantas que Dios ha establecido en su iglesia y el diablo no nos puede desarraigar. ¿Estamos de acuerdo? Somos como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Confieso sobre sus vidas que ustedes no son como una mata que la arrancan fácil, sino que usted es una persona como un árbol plantado y que ningún demonio lo puede desarraigar de la iglesia del Señor, porque Dios fue el que lo plantó. Pero aún más importante que eso, en la casa del Señor moraré por largos días, quiere decir que nosotros habitaremos en el cielo por toda la eternidad, porque la salvación es eterna. La salvación que Dios nos ha dado no es por 3 años ni por 5. La salvación que Dios nos ha dado es por la eternidad y estaremos en el cielo con Dios por los siglos de los siglos, disfrutando de la gloria de Dios, disfrutando de la presencia eterna de Dios. Eso es lo más importante para una persona. Recuerden esto, ya concluyo y oramos. Recuerden que una vez el Señor mandó a los discípulos a hacer una labor misionera. Y ellos fueron y predicaron el evangelio, y eso sanaron enfermos, se les sujetaban los demonios, y eso fue tremendo, ¿no? Y entonces vinieron y dieron el reporte al Señor Jesucristo y le dijeron: Señor, eso fue tremendo, eso se convertía en eso. Bueno, estoy parafraseando. Y aún los demonios lloraban, suplicaban y huían cuando los reprendíamos en tu nombre. Y el Señor les dijo: sí, muchachos, yo veía al diablo caer como rayo, derrotado por la victoria que les he dado. Pero les dijo: pero no se alegren porque los demonios se les sujetan, ni porque ven muchos milagros, que eso también ya lo vimos que es muy importante, pero alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Ora, bachado. Gracias, Señor. ¿Qué es lo más importante? Que cuando Dios es nuestro Padre, estaremos con Él por la eternidad. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida porque somos hijos de Dios. Es decir, cuando tú te has entregado al Señor, vives para Él, Él escribe tu nombre en el cielo. Coloca tu nombre en ese libro. Y cuando allá se llame lista, como dice una canción, se llamará tu nombre, ¿cierto? El Señor mencionará tu nombre, está en la lista, gloria a Dios. No hay privilegio más grande que estar en los listados del cielo, estar escritos en el libro de la vida. ¿Cuánto le damos gloria a Dios porque nuestros nombres están escritos en los cielos? Y es lo más importante. Por eso el Señor le dijo: no se alegren de que los demonios se les sujetan, alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. ¿Cierto que sí? ¿No se alegra por eso? Imagínense, amado hermano, ¿qué hay más valioso que estar por la eternidad con Dios? ¿Qué hay más valioso que la salvación de nuestra alma? ¿No es que el Señor le dijo al hombre necio y le dijo: usted hizo tantas riquezas, hizo tantas cosas y tenía programado hacer más bodegas para depositar todo? Y dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que tú has trabajado, ¿de quién será? Y dice que el hombre estaba haciendo plata y plata y plata, y le dijo: no haga tanta plata porque en esta misma noche vienen por su alma, y si usted se muere, ¿de qué le sirve tanto esa riqueza? ¿De quién será todo eso?
porque no tenía ni hijos para dejarle herencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Mucha gente piensa solo en lo material, pero no está pensando en lo eterno. Llegará un momento en que tendremos que pasar a la eternidad. Y los que no están seguros de esto, hoy díganle al Señor: Señor Dios, yo te ruego que cuando pase a la eternidad yo esté escrito en ese libro, en los cielos. Salva mi alma, perdona mis pecados. Yo entrego mi vida a ti, me consagro a ti, que yo no muera en mis pecados, sino que yo vaya a la salvación eterna. Y la última pregunta: ¿estás seguro de que eres salvo? ¿Estás seguro de que cuando cierres tus ojos en esta tierra los abrirás en el cielo? Que así sea. Vamos a orar. Bendito Padre que está en los cielos. Si nos podemos poner de pie, vamos a ponernos de pie. Señor, te damos las gracias. Te agradecemos porque tú eres nuestro Padre. Gracias por esa salvación tan grande, Señor. Gracias por esa salvación tan maravillosa. Gracias por esa salvación tan gloriosa, Señor. Le damos gracias por esa salvación que nos ha dado, Señor. Gracias por esa salvación gloriosa que nos ha regalado. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Dígale: Señor, gracias por ser mi Padre. Gracias por ser mi Padre. Ya no vas a vivir como un huérfano, ¿cierto? Sino que le vas a decir: Señor, gracias por ser mi Padre. Oremos todos. Gracias por ser mi Padre. En el santo, en el bendito nombre del Señor Jesús, ¿estás agradecido? Dile: gracias, Señor. Gracias porque eres mi papá. Gracias porque no estoy solo en este mundo. Gracias porque no vivo solo, sino que tú eres mi papá. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ora bacha y darabaca. Y coloca tus preocupaciones en Él. Dile: Señor, confío en ti. Señor, quiero estar cerca de ti siempre, porque tú eres mi Padre. Y hoy en este día, Señor, quiero agradecerte por ser un Padre tan bueno, un Padre tan maravilloso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, quizá hay alguien que no reconoce que su Padre es Dios, pero usted quiere reconciliarse con Él. Y usted quiere decir: Padre Santo. Y quiere decirle: Dios mío, sé mi Padre. Dios mío, yo quiero reconciliarme contigo. Quizá hay alguien aquí que dice: sí, yo he estado lejos de Dios. La Biblia dice que el Señor, todos cerremos nuestros ojitos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, vino del cielo, se hizo hombre, pero murió en la cruz para perdonar todos tus pecados. Todos tus pecados. Tú que estás lejos de Dios, hoy reconcíliate con Dios. La palabra de Dios dice que la sangre del Señor Jesucristo borra, limpia todos nuestros pecados. Hoy es un día muy importante, el día más importante, en el cual tú le vas a decir: Señor, perdóname porque soy pecador. Yo creo que tu sangre, Señor Jesús, que derramaste en la cruz, lava todos mis pecados. Yo te pido que me perdones, Señor, sálvame. Yo renuncio al pecado y a la maldad y recibo al Señor Jesús. Si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con Dios, haga esta oración, por favor. Haga esta oración. Usted que quiere volver al Padre Celestial, quiere ser restaurado a esa paternidad, diga esta oración. Diga: Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fuerte, diga: en el nombre del Señor Jesús, soy un pecador. Yo te pido, Señor Dios, que perdones mis pecados. Diga: yo creo que Jesucristo el Señor murió por mí, y yo le pido al Señor Jesucristo que me perdone mis pecados, que venga a mi corazón y me perdone de toda maldad. Señor Jesucristo, hágame un hijo de Dios. Señor Jesucristo, recíbame en sus brazos. Señor Jesucristo, escriba mi nombre. Diga: escriba mi nombre en el libro de los cielos. Diga: Señor Jesucristo, yo lo recibo hoy en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Desde este día quiero vivir como un hijo de Dios. Oh, gracias. Padre, recíbeme, Dios. Desde este día abrázame, Señor.
Padre celestial, ven a mi corazón. Gracias.